Bueno, continuamos con las conversaciones sobre terapia floral y hoy vamos a continuar con el tema del encuadre, porque Sí, te han hecho unas consultas, ¿no es cierto? En la clase pasada, la reunión pasada estuvimos hablando sobre tips para terapeutas, sobre el tema del encuadre terapéutico y habíamos planteado que si que tenían algunas dudas, querían hacer unas preguntas podíamos ir contestándolas a medida que nos vayan pasando sus inquietudes. Así que vos, Judith, que has estado ahí en contacto, te sí, dejo. súper contenta porque la verdad que llegaron preguntas y la idea es ayudar a todos los terapeutas, sobre todo los terapeutas que están comenzando, que están empezando, y por ahí algunos que se sienten un poco estancados en cómo están conduciendo sus consultas, a tener una organización y una estructura básica. Por supuesto que si están sumando la terapia floral a otras disciplinas, ya tendrán otros protocolos, pero ahora vamos a hablar como directamente de la consulta floral, ¿no? Y cómo estructurarla. Y, para hacerlo ordenado, vamos por el paso a paso y en el medio las preguntas que nos fueron llegando, si te parece, Sí, Marisa. sí, sí, eso es lo Bien, que pensaba. la Que primera, la primera estructura, columna de la consulta de terapia floral es marcar el encuadre terapéutico. Eso es la base y lo que nos da nuestra estructura. Entonces, nos volvemos previsibles para nuestro consultante. ¿Qué es eso? Les contamos qué es y cómo funciona la terapia floral, por supuesto. ¿Cuál es su rol dentro de este enfoque, que es diferente también con respecto a la medicina tradicional o a la psicoterapia? Entonces, esas dos premisas indispensables para comenzar el abordaje y poder estar en un punto de comunión con nuestra consulta, ¿no? Y después también las cosas sencillas, pero ultra importantes y básicas, que es cuánto dura la consulta, cada cuánto nos vamos a encontrar, qué pasa si no vengo o no cancelo, cuál es, o sea, cada terapeuta ahí también tiene que estar ejerciendo un marco que se vuelva previsible y que también genere una confianza y de compromiso a su consultante, ¿no? Entonces, acá súper importante, ¿qué es y cómo funciona la terapia floral? Vos y yo, a ver, no necesitamos ni 30 segundos por ahí para explicarlo, pero cuando somos consultante, o sea, estamos abriendo nuestra consulta y eso es muy novedoso, sí necesitamos practicar cómo decirlo simplemente, y acá yo siempre digo, no abundar en información, pero sí dar la información indispensable, y si nuestro consultante pregunta, completamos, pero no ponemos a contar la historia de la terapia floral, toda la filosofía del Dr. Bach, porque no es el foco, no ese es el lugar, no es un lugar de formación, sino simplemente un lugar de darle un contexto, ¿verdad? No sé a vos qué te parece con respecto al rol del consultante en la terapia floral, ¿no? Porque acá también es donde cambia por ahí el eje con respecto a otras terapias. sí, no, no, por supuesto, es importante esto de, como vos decís y como siempre decimos en los cursos, que el consultante tiene que comprometerse a hacer un proceso, porque nosotros somos facilitadores de los procesos del consultante Así y es. no podemos ni hacernos cargo de las decisiones que él tiene que tomar, ni tampoco podemos proyectar nuestros pareceres cuando él lo que está necesitando es alguien que le ayude a hacer su proceso. Así Y es. eso también requiere hacerse cargo Sí. de uno, La ¿no? La responsabilidad. Yo insisto responsabilidad. mucho en esto de la responsabilidad, el estado de responsabilidad del consultante sobre su salud, Ujú. sobre lo que desea conseguir. Entonces, acá es donde como terapeutas tenemos que desdibujarnos. No nos importa, o sea, nosotros qué opinión yo tengo de cómo debería conducir su vida ese consultante. Eso no es lo central, sino que yo le devuelvo la responsabilidad, que por lo general vienen vaciados de esa responsabilidad, o vienen proyectando y buscando las soluciones de afuera al estilo mágicas o al estilo resolveme vos, ¿no? Y no tomando el lugar que es necesario en este enfoque y en este abordaje con la terapia floral. Así que para mí esas son las cuestiones básicas de primer pilar en el encuadre de la consulta floral. ¿Qué es y cómo funciona la
la terapia floral, cuál es el rol del consultante, que es un rol activo, participativo y de protagonista, y la información indispensable que le da el marco al terapeuta para tener una consulta con límites, que es la duración de las consultas, es la periodicidad, qué pasa si no regresa o si no viene, o cómo nos vamos a manejar en ese caso, y toda la información que sea para ese terapeuta importante brindarle en ese momento a su consultante. Ese es el momento, o sea, en el comienzo de la consulta, anticipar para volvernos previsibles y que entonces se genere este compromiso, esta toma de compromiso del consultante, ¿no? Y ahí a veces aparece, la vez pasada hablamos un poquito de las dificultades como terapeutas con esto, ¿no? Con respecto a los límites. Y una de las flores que nos había quedado ahí dando vueltas, que es lo que también, esta es parte de las preguntas que me llegaban, ¿cómo hago para establecer el tiempo y que no se me extienda y que no se me vaya porque dedico mucho tiempo a la consulta y después me quedo agotada o se me enciman mis consultas o no es ecológico porque no es bueno, o sea, en el tiempo personal, energético, sostener consultas demasiado amplias, abiertas, porque es desgastante. Entonces acá también, si estás teniendo un problema como terapeuta, una dificultad, un desafío con esto como terapeuta, la recomendación, dejo que la hagas vos, que las dos coincidimos de cuál es la mejor flor para esto, ¿no? Porque me parece que es vital, que muchos terapeutas la necesitan como apoyo y como soporte. Sí, ese es un tema que también me consultan mis alumnas o las terapeutas que yo formo y después sigo supervisando, y me dicen, quedo agotada, las consultas son de 1 hora y media. Claro, ya digo, una consulta, se le empiezan a amontonar los pacientes, el que está esperando se pone ansioso. El tema es que una consulta no puede durar más de 1 hora. No, Pero jamás. no más de 1 hora. Uno puede dar turnos cada hora. Lo ideal es que la consulta dure unos 45 minutos, 50, como las consultas de terapia. Entonces, bueno, entre que despedimos a un consultante y llega el otro, tenemos 10 minutitos como para respirar, descansar, ir al baño. Sí. Y ojalá existieran más, porque en realidad por ecología también tenemos que, como nosotros como recursos, cuidarnos y también en lo posible dejar un poco más de tiempo, porque tal vez yo quiero enraizarme, ir hacia el jardín, quiero tomarme un té, quiero hacerlo con más pausa, quiero organizar mi mente y mi disponibilidad energética. Y acá es central este espacio, no ponernos en este estado de exigencia de poner las consultas, a veces yo digo o'clock, ¿viste? Exactas, y ponerles y cuarto. ¿Qué pasa si yo estoy calibrando esos 15 minutos? Es un beneficio saber que, uy, si me extendí 5 más, no importa, tengo 10 todavía para organizarme, no hay nadie que está generando espera y tensión en mí. Entonces, también esto, ¿no? Y acá vuelvo. ¿Qué flor les recomendamos, Marisa? Centauri. Y ahora les explico por qué. Pero vuelvo a recalcar esto porque es importante y yo insisto con esto. El tiempo que pautamos, que es ecológico para nosotros, lo tenemos que respetar. Y además, no es que seamos mejores terapeutas si nos extendemos, ni que seamos peores terapeutas si cortamos a tiempo, porque no, es una cuestión que una vez que lo decidimos, lo tenemos que cumplir, porque son nuestras necesidades hasta físicas, energéticas y emocionales que tenemos que respetar. Y ahí es donde ayuda Centauri, que es una flor justamente para poder poner límite, para ocuparnos de nuestras propias necesidades y para no excedernos en el servicio al punto de olvidarnos de nosotros. A mí me pasó, sí, a mí me pasó que yo cuento anécdotas porque, bueno, en distintos momentos he ido tomando las distintas flores y probándolas, y me acuerdo que cuando encontré la técnica de testeo kinesiológico, que yo las enseño en los cursos porque es buenísima para testear cosas que están en la sombra, que no podemos ver, que están como síntomas. Y yo me acuerdo que yo como terapeuta también estaba muy cansada porque hacía esto que le digo ahora a mis alumnas que no lo hagan, ¿no? Ponía 8 turnos por día porque me pedían turnos y yo no sabía, no podía decir que no, me parecía que no, que cómo los iba a abandonar, que si me estaban pidiendo ayuda no podía decir que no, y terminaba tan agotada. Y cuando le conté a la que era mi terapeuta de Flores de Bach, y que con ella aprendimos testeo kinesiológico y eso, me sale Centauri. Yo me acuerdo que me habían salido 15 gotas de Centauri. Y yo decía, yo no soy Centauri, decía, porque yo no me reconocía en el arquetipo de Centauri, que no.
Pero claro, pero en el trabajo, a lo mejor en todos los otros órdenes de la vida no, pero Es en el cierto. trabajo yo estaba en Sí, Centauri negativo, o sí. sea, no podía decir que no, no podía poner un límite si alguien me consumía más de una hora, me costaba poner el límite con el tiempo y bueno, y después se me iban superponiendo otros turnos. Y después lo vivencié esto cuando hice constelaciones, cuando hice psicología transpersonal, o sea, que uno toma contacto con el cuerpo y pasa a vivenciar esto que estamos hablando, porque una cosa es decirlo desde la mente, ¿no? Bueno, voy a Tal poner este cual. horario, voy a poner acá y me voy a ocupar de mí, y otra cosa es vivenciarlo eso. Es decir, estoy con alguien, lo escucho, le hago una devolución, le explico cómo es la terapia. Bueno, hasta acá, sí, si pusimos 40 minutos, son 40 minutos y ahí se hace un cierre. Si la persona está hablando, también tenemos que aprender a decirles que nosotros les vamos a hacer las preguntas que sean necesarias, porque hay veces que la persona se cuenta Sí. su propia historia, su propio relato, y no la podemos sacar de ahí. Y Ni podemos hacer hablar una cuando obra nos toca un consultante header, ¿no? Que viene en ese embrollo mental. Y ahí estás diciendo algo que para mí es súper valioso y recontra coincido, Marisa. Es la interrupción acertada de ese trance con el que viene nuestro consultante, ¿no? claro. Poder ponerle un freno amigable, amistoso, pero para decirle, muy bien, pero a los fines de lo que vamos a trabajar en esta consulta, ¿qué es lo relevante hoy para no extendernos? Yo a veces hago incluso notar que ya pasó media hora del encuentro. Antes me Sí, parecía que alguien me dijera eso años atrás, o sea, cuando yo también necesitaba Centauri como vos en esos primeros momentos, me hubiera parecido horrible y chocante. Hoy lo recomiendo porque volvernos previsibles y llevar la contabilidad del encuentro nos ayuda a organizar la energía y a usarlo con más efectividad y eficiencia de todos los recursos, del recurso de mi consultante, de yo como recurso y del campo que estamos generando energético el uno con el otro, ¿no? Porque eso también se desgasta o se satura. Hay un campo que tenemos que considerar, que es ese campo relacional de conexión, que también se está construyendo y tiene un periodo de vigencia y tenemos que aprender a tomar cuando estamos en el estado generativo de ese campo. Si lo extendemos, como vos decíamos, si hacemos de más y sostenemos con esta falsa idea de que más es mejor, porque ahí de verdad que nos tenemos que trabajar otras cosas si estamos sí, con esa creencia, ¿no? sí, Como sí, terapeutas tenemos que estar trabajando otras cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una ecología que tiene que ver con el encuentro relacional, ahí es donde tenemos que también empezar a alimentar lo que es nutritivo y marcar que llevamos media hora de encuentro, que ya estamos en la mitad del encuentro, por ahí no decir media hora, 42 minutos, ¿no? Ya casi estamos en la mitad del encuentro. ¿Cómo te parece que ordenemos lo que estamos conversando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia esto que me mencionaste o hacia esta otra situación? ¿Qué es para vos prioritario? Ordenar ahí, ¿no? Eso para mí es súper valioso y Centauri sí, es indispensable para lograr esta claridad en ese momento y pasar a lo que yo llamo que es el paso 2, ¿no, Marisa? De nuestra consulta, que es definir ese objetivo, ¿no? El motivo de la consulta. Ya le contamos qué es y cómo funciona la terapia floral, qué es lo que puede esperar de este espacio. Bueno, ahora escuchamos para extraer esos datos de qué es lo que está motivando esta consulta, y ahí es donde aparece la segunda pregunta, por lo menos en la que me hicieron llegar a mí, que es, ¿qué pasa cuando el caso de mi consultante, que está estallado, a mí me da la sensación de que necesita las 38 esencias, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, creo que vos y yo nos hemos distanciado mucho de esa sensación, porque rápidamente podemos identificar y precisar, pero para los terapeutas nuevos, nobles, que están empezando, por ahí nos tenemos que, les vamos a dar una manito, ¿no? Vamos a sí, ayudar sí, ahí un sí. poquito en eso. Desde mi recomendación, yo suelo favorecer mucho el uso de los catalizadores, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Sí, Pero por para mí es supuesto. son como los abridores, los grandes aperturadores de ese embrollo mental, de ese trance que trae nuestro consultante, que es múltiple, muy variado y que además impreciso.
Y en ese momento como que nuestras herramientas de repreguntar no nos ayudan incluso, Claro, abren más, ¿no? claro. Entonces cuando mis preguntas en vez de precisarme para la elección de la flor correcta, me abren el campo a nuevas y más, claramente ese es un caso en el que lo que estaría siendo necesario es usar los catalizadores. No sé cómo Claro. lo ves vos, qué Sí, 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 pensás, por Mari. supuesto. Sí. Los catalizadores ayudan justamente a eso, a discriminar lo que es prioritario de lo que está que es secundario a lo que es prioritario, pero está todo en el mismo plano y la persona no puede discernir. Tal Entonces, cual. con una semana que tome uno de los dos catalizadores, lo que va a notar la persona es que va a emerger lo que es prioritario y lo otro, que también a lo mejor son cosas que están en su vida, pero se van a resolver cuando se resuelva lo prioritario. Si yo, por Sí. ejemplo, no tengo confianza en la capacidad, eso es prioritario. Después, y tomaré el archo, tomaré las flores, o ceratos si tengo que escuchar mi intuición y confiar en mi capacidad para tomar decisiones. Después puedo estar enrollada en un montón de cosas que van a estar a lo mejor relacionadas con que no me siento segura, con que no me siento capaz, con que me someto a cosas que no quisiera porque no me siento capaz de resolverlas. Pero lo importante que con un catalizador es que aparece eso que es el Sí. prioritario, emerge y todo lo otro se va a ir corrigiendo cuando se corrija eso que es Sí, prioritario. sí, a los fines de una ayuda básica es como, para mí es apagar el incendio. O Sí, sea, porque, o sea, no vamos a decir como es tanto lo que me estás diciendo, no te puedo ayudar. No, sí, o sea, justamente para blanquear esto, para que vamos a poner un manto de amor en esto y darle una asistencia para que, en realidad no es para que yo pueda identificar la flor, sino para que mi consultante se clarifique sí, sí, en sí, su deseo, en lo que lo sí, motiva a sí, sí, encontrarse con la terapia floral, porque todo lo que trae es real y es válido, pero como vos decías, no todo es causa. Y ujú, como nuestro objetivo es estar trabajando en que justamente la armonización de esa causa, de todas esas múltiples consecuencias que está viviendo, es importantísimo acá trabajar con los catalizadores. Como vos decías, que tome una semana, ya por lo general se hace un estado de apertura diferente y estamos entrando en una conversación que sí va a la profundidad de poder trabajar esos temas más de raíz, ¿no? sí, Y acá los invito a los terapeutas que no se abataten, que mm, sepan que es un estado natural cuando sí, hay mucha necesidad en una persona o cuando postergó mucho mm, pedir ayuda, ¿no? sí, Y que el modo desde la terapia floral no es trabajar con todo, porque ese todo es un todo caótico, sino ponerle orden a ese discurso a través de alguno de los catalizadores. Y mm, luego ahí sí ya empezar el trabajo, ¿no?, más profundo con esos objetivos que se van a poder precisar, porque la claro, dificultad en este caso es que no se puede precisar ningún objetivo, y no hay prioridad, no claro, hay orden. sí, Así sí, que, bueno, ese para mí sería como el segundo, sí, el segundo paso, ¿no? Y el tercero ya es un poco el cierre de la consulta, que tiene que ver con la filosofía del doctor Bach, ¿no? Expresar cuál es la fórmula que le estoy dando a mi consultante, ponerla en evidencia por esto de que decíamos que el consultante no está pasivo, está como protagonista, y yo entiendo acá que más información precisa, simple, acotada, le damos sobre su fórmula, más disponibilidad generamos en esa persona, ¿no? Más apertura para que pueda tomarla. Entonces, acá cada consultante tendrá su modo de cómo darle cierre a la consulta. Lo importante es expresar qué fórmula trabajamos y cómo queremos que se la lleve. En esto digo, con una afirmación, que vos sabés que a nosotros nos gusta el oráculo, nos gusta dejar que por ahí elija alguna otra a través de eso, intuitivamente, con una afirmación para que lo trabaje posterior, con un trabajo específico que algunos dan desde la bioenergética, ¿no?, que acompañe, algunos son muy ritualistas, entonces esos consultantes, bueno, les gusta decirme, no, mira, cada vez que yo las tomo, entonces digo esta afirmación o hago tal cosa. Eso es parte de permitir la apropiación, pero para mí lo que es indispensable para darle cierre es explicar la fórmula y lo que se va a trabajar en esa fórmula para que se vaya apropiando, ¿no?, de todo ese proceso que va a durar hasta que Y yo, haya una nueva una consulta. de las cosas que hago siempre es
hablarle en la polaridad positiva, que es lo que la vibración que aporta la flor. Porque, ¿qué pasa? Nosotros creamos imagen con el pensamiento y nuestro cerebro no distingue la doble negación, es decir, capta las imágenes. Entonces, si yo para alguien que está inseguro y necesita reforzar su autoestima, le digo, te doy large porque es la flor para las personas que tienen baja autoestima, que se sienten inseguras, ¿qué es lo que estoy haciendo? A medida que le voy hablando, la persona va construyendo esa imagen de De inseguridad, de baja acuerdo. autoestima, y aunque le doy la flor, tiene que luchar contra esa imagen Ujú. negativa, ¿no? Entonces, les hablo de lo positivo que aporta la flor. Esta flor te va a aportar seguridad en vos mismo, va a hacer que confíes en lo que vos sabés, que te animes a hacer esto que querés hacer porque tenés los recursos eh, para hacer esto que tanto te gusta y querés. Entonces, la misma persona ya va también conectándose a través de esa imagen, que es como trabaja la PNL, ¿no? Eso De mismo. reprogramar a través de la imagen, que es lo que uno ancla. Entonces, de esa manera, no solo le estamos dando esa información de lo que aporta la flor y de lo que aporta esa fórmula con las flores que le damos, sino también que le estamos enseñando a transformar esas situaciones que le está viviendo desde la polaridad negativa hacia la polaridad positiva. Sí, Porque lo estamos primero que generando incluso un pasaje neuronal, ¿no? Desde ese estado negativo al estado deseado que está queriendo habitar y claro, conseguir. Con las flores como aliadas, que en sí son un pretexto, ¿no? Porque lo que le estamos diciendo es orientar esa fuerza que estabas poniendo en lo que no estaba sucediendo hacia lo que claro. sí estás queriendo, ¿no? Ujú. Es buenísimo. Linkeaste con la PNL, me parece que vamos a tener que hablar en los próximos encuentros de eso, porque ayuda mucho también para definir los objetivos, ¿no? Cuando llega Claro. nuestro consultante mareado y darles unas herramientas a los terapeutas de cuáles son las condiciones de la buena forma para la definición de los objetivos. Y algo importante que lo habíamos conversado y las dos acordamos, que es esto de registrar cuál es el objetivo que estoy pautando con mi consultante. ¿Por qué? Porque para justamente poder volver predecible su proceso. Y cuando diga, ay, que no sintió nada y que no sabe cómo le fue, y yo le pregunté, y con respecto a descansar mejor y el insomnio, que me dijiste, no, duermo bárbaro, dicen ahora, Ujú. ¿no? Para Sí, poder nombrar, ¿no? Todos sí, los logros que va claro. obteniendo, es necesario que Ujú. esté también anotado, registrado, para poder devolvérselo y enfrentarlo a ese progreso y nuevamente se vuelva a apropiar, ¿no? Ahí es importante eso. Sí. Pero la PNL me parece que va a estar sumando acá, Marisa, algo. Sí, bueno, si querés la próxima hablamos de PNL para el logro de objetivos, incluso en los terapeutas. Yo voy a dar el próximo sábado, no este, sino el sábado 7, justamente un taller para asistir a los terapeutas que están en esta situación de burnout, ¿no? Y Sí. vamos a aplicar este logro de objetivos para el desempeño terapéutico. O sea, ¿qué es lo que quiero yo como objetivo? Quiero ser terapeuta floral en un escenario que sea armonioso, que sea bello, que pueda ejercer la terapia floral, pero también ecológicamente con mis necesidades. Y así hacemos todos los pasos de los 10 pasos, ¿no? Para las condiciones del logro de objetivos, Sí. en donde vamos chequeando todo, vamos chequeando la ecología, vamos chequeando cómo lo quiero, esto que Sí. estábamos hablando, ¿cómo quiero ser terapeuta floral? ¿Quiero tener un montón de turnos y después termino cansada o quiero poder poner las pautas y poder hacerlo en armonía con mis necesidades, con mis tiempos, con tomarme un tiempo para respirar, para descansar, para salir al patio? Entonces, Sí. esto que lo podemos usar, utilizar esta PNL para guiar a nuestros consultantes, también la tenemos que aplicar en nosotros para ver cómo estamos llevando a cabo este objetivo de ser terapeutas y Principalmente. no morir en el Sí. intento. No, me encanta y creo que es buenísimo esto de justamente a través de las estrategias de la PNL lo que podemos lograr es diseñar nuestras consultas
Sí, entre tantas otras cosas, ¿no? sí, Como sí, sí. diseñar nuestra realidad, estar trabajando con estas estrategias probadas, tan contundentes, nos ayuda muchísimo para tener un diseño. Y en las consultas es, la verdad que orienta muchísimo y es un gran valor. Yo por eso también en la formación para los terapeutas incluyo un módulo específico para cómo orientarlos en la consulta terapéutica a tener herramientas indispensables como las preguntas poderosas, la escucha activa, el rapport, ciertos ejercicios muy puntuales para en el uno a uno poder intervenir todavía más profundamente, ¿no? Pero también, como vos decías, todo tiene que pasar por nuestro cuerpo, como terapeutas estas herramientas tienen que estar también trabajadas y probadas, así como las 38 esencias, ¿no? O sea, tienen que haber pasado, así que buenísimo. ¿Te parece que resumo? Dale, Hago dale, para que quede dale. ordenadito para todos Sí. nuestros queridos y amados terapeutas florales. A ver, la estructura de la consulta que les proponemos tiene el primer paso que pasa por un encuadre de la consulta. ¿Qué es esto? Contar qué es y cómo funciona la terapia floral, cuál es el rol de nuestro consultante, que es un rol activo de protagonista, y también la información básica que quiero dar como encuadre y límite que me cuida como terapeuta. Y esto es cuánto duran las consultas, cuál es la periodicidad, cuál es el tiempo que vamos a tener entre consulta y consulta. ¿Y qué pasa si mi consultante se comprometió y no asiste, por ejemplo? ¿No? Entonces, esto en la primera etapa. La segunda es definir el objetivo, qué lo motiva a mi consultante a venir. Si tiene muchas causas, acá el tip es usar los catalizadores que nos van a ayudar mucho, definir los objetivos en positivo, de acá vamos a hacer después otro video para hablar de esto desde la PNL. Y el tercer paso es darle un cierre a esta consulta junto con la fórmula. En la fórmula la explicamos y este detalle que vos tan lindo decías de lo explicamos en el estado positivo y lo que van a potenciar las flores. Ya somos todos muy conscientes de lo que no está funcionando, entonces para cerrar la consulta vamos a decirle todo lo que va a recibir del apoyo de esa fórmula que le estamos dando, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos por lo menos teniendo un caminito para guiar a todos los terapeutas por Sí. ahora. Bien. Bueno, Judith, gracias por todo tu aporte, por todo lo que te has Igual. dedicado y te esperás en puntualizar y en hacer notar y en colaborar. Así que bueno, nos vemos la Es una semana pasión próxima. compartida, Marisa. Gracias también por lo mismo. Gracias. Bueno, gracias. Hasta la Hasta semana la próxima. próxima.